Uy, para mí la calle significa el trampolín más grande que he tenido en mi vida. Aunque es áspera, aunque es ruda, es muy contundente. Y acabo de escuchar a un compañero que me decía que los que trabajamos en la calle, los que nos formamos en la calle, podemos estar en cualquier escenario. Y es verdad. Yo me llamo Ramón Solano y soy mimo, actor corporal, comediante físico, todo lo que tenga que ver con el silencio. Yo comencé el arte del mimo por azares del destino, por irlo buscando poco a poco, cuando tenía yo 17 años. Y entonces, bueno, me ayudó mucho encontrar el mimo para salirme del entorno en el que yo vivía, que era un lugar un poco violento, colonias populares de los 80s, por allá por el poniente de la ciudad. Y bueno, en ese tiempo empecé a hacer mimo. Creo que me llamó la atención cuando era más pequeño toda la cuestión artística. En el lago de los Cisnes, que se hacía en la isleta del lago de Chapultepec. La primera vez que yo lo pude ver, porque mi papá nos llevaba, él era electricista de ese espectáculo, solo electricista, no era ni técnico de luces ni nada. Esa era mi conexión con el arte. El primer momento en que vi al primer bailarín en escena, salió algo en mí que es muy especial hasta ahora, ¿no? Y dije, yo quiero hacer eso. No sé si bailar, pero yo quería estar en escena. Entonces ese fue el motivo principal, ¿no? Y bueno, aprovechar y alejarme de ese entorno violento que vivíamos en ese tiempo. Yo con mi padre pues salía mucho al centro de la ciudad. Entonces veía que había cosas en la calle, ¿no? Payasos, merolicos, mimos, vendehierbas, ¿no? Un buen de cosas. Me toca estar en bachilleres y tenía sus áreas paraescolares, que son materias que no tienen calificación, pues, entonces son optativas. Y encontré el teatro, lo cual me pareció maravilloso, pero me daba pena hablar. Me daba pena hablar y pues todo era texto, ¿no? Sí me gustaba estar en escena, pero el texto era complicado. Entonces, curiosamente, el mismo grupo de teatro también hacía fiestas infantiles de mimos. Eran grupal y un día me dijeron, oye, ¿te gustaría acompañarnos a una fiesta infantil a hacer pues la animación, ¿no? Dije, bueno, pues nosotros te maquillamos y tú nada más pues haces lo que nosotros hacemos, ¿no? Y bueno, pues terminó la fiesta, yo estaba maravillado de ese lenguaje silencioso, me divertí mucho, nos la pasamos muy, muy bien. Y le dije a uno de los compañeros, oye, ¿no te gustaría ir conmigo a la calle para trabajar? Dijo, bueno, vamos. Y eso hace 40 años, un 28 de julio del 84, salimos a trabajar y llegué primero a
Isabel la Católica y Uruguay. Y entonces ahí con un maquillaje pues hechizo, de muy mala calidad, pues nos pintamos y empezamos nuestra travesía por este mundo, ¿no? Por este mundo de las artes escénicas en la calle. A la Viva México, con un poco de conocimiento de teatro, sí, porque al final el maestro pues, nos inculcaba que fuéramos personas que aprendan, ¿no? de lo que vamos a hacer. Y pues llegué a la Alameda Central y ahí sucedió que encontré a una persona que después me fue guiando por este camino, ¿no? Me enseñó a maquillarme. Me dijo, tienes que tener un vestuario y un personaje. No es nada más pintarse la cara y salir a ver qué haces, sino tratar de investigar cómo puedes darle vida a tu personaje, crear una historia. Y ya había mucha gente trabajando en la calle, era un fenómeno de los 80s. Pues agarré al Pierrot, que es un personaje antiquísimo, desde la Comedia del Arte lo tenemos ahí registrado, como los antecedentes del Pierrot. Y pues me gustó el silencio porque el silencio revela mucho más cosas que el texto, muchas veces. Sin ningún afán de competencia o de qué es más, qué es menos, creo que en el silencio te convence más rápido, ¿no? Que la palabra. Con la palabra es complicado, pero el silencio es muy directo, ¿sí? En una situación, no sé, vas en la calle y de repente a alguien se le cae algo y lo tienes que ver y le dices inmediatamente con la cara, mira, se te cayó eso. O ya cuando es necesario dices, oiga, se le cayó eso, ¿no? Cuando vamos con alguien y decidimos preguntar, oye, ¿quieres ir? Y le dices en silencio, en complicidad, ¿vamos? Y te dice el otro, no, o sí, o vamos antes por algo de beber, ¿no? Como en complicidad, todo la cuestión silenciosa me atrae mucho. Entonces, mi personaje pues juega mucho con eso, con el silencio y con ir a provocar a la gente. No tanto imitarla directamente, pero sí jugar con ellos. El arte de la pantomima consiste en el silencio y consiste en hacer visible lo invisible, como decía Marcel Marceau. Pedagógicamente tiene que ver con una construcción a partir del diálogo interno, una construcción muy exacta y precisa, para poder hacer visible lo invisible, ¿no? Poder recrear desde tu recorrido adentro, recrearlo aquí afuera, para que el público lo pueda ver. Tú le propones un solo detalle y el público construye lo demás. Sí, sí. Y aquí entonces ya construyó de una manera toda la pared y yo solo le propongo la ventana, ¿no? Y me regreso. Ya, solo le propuse eso. No construí toda la casa, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues el Pierrot es un provocador hacia el público para que sea proactivo, ¿sí? Que no sea un personaje pasivo que va a pagar su boleto y a ver nomás, a ver, dame, ¿no? Sino ir siguiendo la historia del mismo. Entonces, el compromiso en la pantomima es ser muy precisos en lo que vas contando, ¿sí? Acción, transición, acción muy específica, muy clara, porque si no, no se va a entender. Es un lenguaje mal hablado. O sea, tiene una gramática, la pantomima, ¿no? De cómo construir en el espacio toda una historia. Entonces, bueno, es una pared, ¿no? Ah, bueno, pero también tenemos espacios como profunda arriba
que significa el mundo de las ideas, ¿no? Entonces ves a un mimo que hace, está pensando. La profunda abajo es el mundo de las acciones, del trabajo. Entonces, si ves a un mimo hacia abajo, ya está compensado esa propuesta de ir hacia abajo y regreso, y aquí está el trabajo y acá está la idea, como aquí está el otro, ¿no? O ahí están los demás. Entonces, a partir de codificación del espacio, pero todo aquí adentro, es que lo vuelves visible. O sea, es toda una técnica. Yo provoco al público con mucho miedo, para empezar, porque no sé cómo va a reaccionar, ¿no? El público es tremendo, pero ese miedo te impulsa, te empuja, ¿no? Entonces, pues, lo confronto directo con los ojos. Entonces ahí es muy difícil que se escapen. Y aparte en la calle es difícil. Entonces lo confronto haciéndome el ridículo yo, mi personaje. Alguna vez lo confronté imitándolo al público, cómo caminan, y recibí un golpe, ¿no? Alguien me pegó. Yo digo que esa vez me movió las ideas y dije, no tienes que ridiculizar al público. Hay que ridiculizar a tu personaje. Y propones, ¿no? En vez de caminar como la persona, caminas al lado de la persona, tal vez siendo como el hermanito o el compañero. Y entonces la gente se provoca, no puede decir, ay, me estás imitando, sino, me estás acompañando. Entonces me meto hasta la cocina con el público. Esa es una de las cosas con las cuales provoco. Y es muy curioso porque alguien aquí, en este lugar, me dijo, tú eres un provocador. Por eso estoy aquí dando clases. Porque él vio en mí eso, ¿no? De cómo me meto con el público. Él era el coordinador del diplomado de circo de aquí. Y falleció hace 2 años. Y ha de estar aquí sentado, ¿no? Entonces me invitó a trabajar aquí y regularmente tenemos grupos de cerca de 20 personas donde vienen a presentar sus números y aprender lo que sabemos hacer. Y cada uno de los maestros que estamos aquí pues, pasó por este maestro y nos provocó a seguir siendo provocadores. Entonces, otra de las cosas con las que provoco al público es con la técnica, con la pulcritud en la realización de la escena. Entonces los provoco a que lo vean y que digan, wow, este no está haciendo lo que normalmente haría cualquier persona. Cuando me invitó aquí, pues fue de orgullo de la calle aquí. Ha sido un camino muy largo. Y creo estar en el lugar preciso y creo que la materia le hace falta a la gente, ¿no? Y lo agradecen mis alumnos, ¿no? Entonces, lo que trato de hacer es sentir bien a las gentes que me invitaron, que somos todo un equipo, ¿no? Doy clases aquí, doy clases en muchos lados. Doy clases en Casa de Artes y Circo Contemporáneo, aquí que es el Diplomado de Circo del Centro Nacional de las Artes. Ayer di un curso en Playa del Carmen, dentro de las festividades del Circaribe. Doy asesorías para montaje, para las compañeras a las que les interese. Y así en distintos lados que me van invitando, ¿no? Desde hace
25, 20, sí, como 20, desde el 97 pues doy clases, porque me fui a estudiar a Montreal en el 95, me fui a especializar un año en el mimo corporal y cuando regresé empecé a preparar la materia y desde el 97 doy clases. Empecé a dar clases en ballet independiente, me prestaban las instalaciones y ahí empecé a dar clases. En mis presentaciones yo trato de hacer lo más cotidiano posible, pequeñas historias cotidianas donde el público se ve reflejado y se ríen de ellos mismos a través de mí. Yo soy el conducto, ¿no? Entonces, no sé, cuando no hago el mimo cara blanca, las historias que cuento son o de sueños de la misma gente, de la misma especie humana, pero siempre trato de hablar de las cosas que más nos representan como humanos, ¿sí? Sus virtudes y sus defectos, ¿no? Entonces lo abordo de una manera clownesca. Mi mimo es entre clown y mimo. Tengo esta parte de la técnica, de ser muy preciso con el ilusionismo, que es todas estas cosas, pero también me recargo mucho en la sensación, ¿no? en el me toca el personaje. Y realmente me toca, ¿no? Y eso tiene que ver con una preparación actoral, ¿sí? Entonces, pues hablo de ellos, y hablar de ellos es hablar de mí. Creo que eso es lo que me toca hacer. Lo más difícil de practicar este arte viene ya implícito, porque es el arte. Dedicarse al arte es difícil. Pero alguien lo tiene que hacer. Y es como un gusto a la incertidumbre un poco. No es amor, no significa que lo voy a hacer gratis o no voy a cobrar, no. Es igual un trabajo y como todo trabajo merece una remuneración, ¿no? Cuando empiezas a dedicarte a esto, porque es todo lo social encima de ti. Te vas a dedicar al arte, ¿cómo crees? Mejor dedícate a otra cosa. Estamos en contra todo el tiempo, ¿no? Ya dedícate a algo que te deje, ¿no? Y bueno, ¿quién dijo que no nos deja? La misma sociedad va formulando ciertas reglas que dicen, ah, no, los artistas pues viven del arte, ¿no? No, vivimos de lo que generamos, porque nuestro producto o lo que generamos o nuestras creaciones, pues llevan tiempo. Yo gasté dinero para irme a Montreal, justo en el meritito error de diciembre. Perdí dinero y lo tuve que recuperar allá, ¿sí? Entonces, todo eso cuesta, ¿no? Cuando llega la gente y te regatea, eso duele, duele, ¿no? Porque dices, ay, todavía me quieres cobrar más barato. Y estoy cobrando barato, estoy cobrando lo que cobrábamos hace 10, 15 años todavía. Porque todo el mundo de la animación, todo el mundo quiere como el Circo del Sol. Pero a la hora de cobrar, todos dicen, ay, es que cobras muy caro. Entonces, imagínate todo lo que viene, ¿no? ¿Cuánto gana un mimo en la calle? Ganas
una parte de todo lo que tienes que ganar en el mes y tienes que trabajar en uno y en otro y en otro y en otro y en otro lado. La calle es un complemento más de lo que hay eventos corporativos, que vienen los festivales, ¿no? Y que hay una partida, ¿no? También pues, trabajamos en convocatorias que ofrece el gobierno de la Ciudad de México, claro, ¿no? Y donde podemos estar contratados, ahí vamos a trabajar. Entonces la calle es un complemento más. Y digamos que ganamos lo suficiente para pues, sobrevivir como todos, para poder pagar una renta, poder pagar la comida, ¿no? Los lujos jamás van a existir, ¿no? No sé, ser artista millonario es un ideal que pues, todo el mundo tiene, ¿no? Pero que en realidad pocos lo son. Entonces, yo te puedo decir que gano lo suficiente como para cumplir mis necesidades básicas que no tienen que ver ni con el hiperconsumismo, sino con lo básico. Porque yo siempre he creído que el origen y lo básico y lo sencillo es lo mejor. Lo más gratificante para mí es cómo transformo al público cada que lo convoco a trabajar o a que me vea trabajar. Lo más gratificante para mí son las carcajadas, las sonrisas, el cambio de ánimo que le provoco al público en la calle. O cómo transformo a la gente y cómo llegaban tristes y desconsolados y se van, por lo menos, se van con una sonrisa, chillando, pero más relajados. Eso no tiene precio. Ya sea con 30 personas hace poquito en una secundaria, hasta 5,000 personas en el Palacio de los Deportes, abriendo el Exa Radio en 2013. 5,000 personas, ¿no? Así. Eso es lo más gratificante, que mi trabajo logre su objetivo. Como cuando en las becas dices, ¿cuáles son tus objetivos? Ah, mis objetivos son estos. Y poderlos cumplir con mi personaje, con lo que sé hacer, eso es lo más gratificante. La sociedad necesita los mimos como los ha necesitado desde el principio de la humanidad. La sociedad necesita a los artistas y al arte porque si no se seca. La gente necesita el arte porque necesita ver que esto vale la pena. Yo creo eso. Y lo digo porque la pregunta anterior tiene que ver con esta, ¿no? La gente necesita reírse. Nos han quitado eso también. No, por eso también es en la calle. La gente necesita reírse todos los días, porque como decía Chaplin, un día sin reírse es un día perdido.